Va a haber déficit en la absorción, definitivamente, nosotros vamos a tener ahí, que va a ser un compromiso generalmente cuando es una anemia megaloblástica, ¿no? Macrocitosis de anemia megaloblástica, preferentemente. Y si baja mucho la hemoglobina, tenemos que hacer un TBNO, sangre oculta. Va a aumentar en el colesterol, sí. Va a tener un problema, inclusive la función renal, sí. Por esa razón de que decir eh, urea y creatinina, entre comillas, ¿no? Generalmente utiliza las fórmulas que ahorita hay, donde incorporan la edad también en esta depuración que ya no es de creatinina, sino en la filtración glomerular, ¿no? Que utiliza otro tipo de fórmula. Porque esa de depuración de creatinina ya está pasando la historia. Si disminuye por anemia, definitivamente va a disminuir todos los niveles, porque la albúmina es un buen transportador. Es otro de los problemas. Hay de todo. Una de las cosas que sí hemos visto, los beta-bloqueadores aumentan los niveles de la tiroides. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay que valorar también en el laboratorio y cuando dice, oye, pero ese nivel hipertiroidea, pero no tiene ni un síntoma. Y digo, ¿qué está tomando? Ah, ya, pues entonces hacemos una derivada y también le hacemos informe a su médico respectivo, ¿no? Recuerden que todos van a tener situaciones, va a disminuir la testosterona libre, pero la total no, y acá la autoinmunidad van a aparecer problemas de autoinmunidad que no son enfermedad, sino es una respuesta que genera mucho el anciano, ¿no? En este caso. Entonces se pueden encontrar tanto marcadores de ANA como artritis reumatoidea presentes, y bastante personas, aunque los límites no son tan altos, pero igual uno piensa que ya tiene esa patología. Problema respiratorio igual, etcétera. Y acá, como mencionaba, ¿no? Inmunosenescencia. Va a haber entonces acá al final, con todas las alteraciones que hay a través del sistema de todos los procesos inflamatorios, etcétera, va a haber un incremento de la autoinmunidad. Así un sinnúmero de situaciones que ustedes tienen que conocerlo más, ¿no? Porque estos son los pacientes que van a ver por emergencia en el 70, 80 o el 90%. Bueno, ¿qué significa este término en el anciano? La pluripatología. Es que todo anciano, así que no digan que no, todo anciano que conocemos nosotros, aparte de su profesor, tiene siempre enfermedades crónicas, varias enfermedades crónicas. Algunos son diabéticos, hipertensos, no tienen problemas reumáticos, algunos sufren del corazón o tienen problemas oftalmológicos, etcétera. O algunos son alérgicos y han tenido algún problema de tipo respiratorio o ha tenido fractura de careda, etcétera. En la pluripatología significa que tiene un abanico de patologías, ya 2, 3 patologías, ¿no? Incluyendo los problemas oftalmológicos, estamos hablando pues de que la mayoría de los ancianos tienen ese tipo de cosas. ¿Cuál es el primer problema de esta situación? Es que muchas veces esta va a significar que va a haber algunas complicaciones, ¿no? Y una de ellas es la inmovilización. ¿Por qué? Porque no quieren que se muevan o que carguen, etcétera, va a tener su problema. ¿Cuál es el gran problema de inmovilizar al anciano? La úlceras de presión, la desnutrición y deshidratación, definitivamente. Pero esta úlcera de presión es lo más frecuente en el caso de la inmovilización del anciano. Aparte de las otras cosas, pero esto es lo que frecuentemente le provoca mayor problema. Solamente mencionarle aquí una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si es úlcera de presión, solamente vamos a la parte esa importante, ¿no? El hemograma y cultivo de la herida. ¿Ok? Es lo que más frecuente. El resto de cosas podemos pedirle, no sé cómo está su glucosa, colesterol, pero ya de frente a eso, el médico le pide tipo de cosas. El último hito pluripatología es polifarmacia. En la polifarmacia, una de las cosas que se observa es que todo anciano, prácticamente a los 60 años, está tomando 1, 2 o 3, hasta 10 medicamentos al día. Y yo digo que sí conozco a esos pacientes, ¿no? Bueno, yo no tomo tanto, pero hay otros pacientes que sí, entre 6, 7, hasta uno que conozco que tiene 10 medicamentos
Y me parece, personalmente me parece un exceso, ¿no? Porque si le duele acá, si baja acá, si no, no me parece, porque se ha visto que esta definitivamente da muchos problemas, ya se sabe, y una de las cosas es que esta simbiosis, ¿no? O a veces contraria unos medicamentos con otros, o a veces hace una elevación propiamente de ambos, ¿no? Como si colaboraran, ¿no? Entonces, esto se ha visto. Y una de las cosas que se observa, por ejemplo, en países como en el norte, que han visto que hay un aumento de mortalidad, la causa de muerte, la cuarta parte de causa de muerte en los hospitales de Norteamérica es por reacciones adversas. Y es lo que se observa por esa razón de que, y eso no solamente es con respecto a medicamentos, sino que a veces hay que tomar ciertas hierbitas, ¿no? Y hay muchas hierbitas que el gastroenterólogo menciona, no tomen tanto eso, nos han conversado, ¿no? Eso provoca también problemas de tipo hepático a la larga. Está bien que tomen de vez en cuando, pero a uno le gusta estar tomar todos los días, ¿no? Y provoca transaminasas, aumentan las transaminasas. Entonces, si vemos pluripatología, polifarmacia en el anciano. Solamente mencionar lo que estamos viendo, ¿no? Otro grande problema es el problema artrósico, ¿no? Que puede ser artritis reumatoidea, pero generalmente son de artrosis lo que el anciano se queja, ¿no? A nivel de todo tipo, ¿no? De todo nivel. ¿Qué es lo que se debe pedir en estos casos, ¿no? Y lo que pide de frente a la parte patológica, ¿no? Estamos hablando de que no se debe pedir colesterol, glucosa, todas esas cosas, ¿no? Y como acá, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser un diabético, el ácido úrico, ¿no es cierto? Que es importantísimo hacerlo en estos pacientes. PCR, como el reumatólogo utiliza esto, PCR-BCG, ya se está pidiendo interleuquina, producto inflamatorio. No se debe descartar en estos pacientes que aparecen en ancianos también, fotoreumatoideo y anticiclulina, porque también no se puede descartar que sea una artritis reumatoidea que empieza posterior por la autoinmunidad que fabrica los ancianos. Y una grafía que no debe faltar. Una de las cosas interesantes, diría interesante no porque sea agradable, sino por lo que es muy diferente que cómo aparecen las sepsis en otros, ¿no? Pero se sabe ya por estudio que definitivamente la causa primaria de una sepsis en el anciano es sus infecciones urinarias. Mira, casi llega al 60% en algunos lugares. Luego viene el resto. Entonces, si hay sepsis en el anciano, urocultivo. Y ahí se va a encontrar, y un hemocultivo, y vamos a encontrar la razón de por qué está con sepsis. Los gérmenes frecuentes son gran negativos, o sea, las enterobacterias. Una de ellas es el Escherichia coli. Y lo que vemos nosotros es, y esto sí se conoce, ¿no? Que viene, o sea, el paciente viene, y ahí yo recuerdo un anciano ahí en emergencia que decía, le digo, usted se ve bien, señor. Sí, me dice, pero mis hijas me dicen que mi orina huele feo. Ah, ya, bueno. Nada más, no siente ninguna molestia de ningún tipo, ni punto de acá, ni dolor acá, ni disuria, ni fiebre. Entonces, cuando le revisa la orina, tiene purititas bacterias, sin leucocitos. Es una bacteriuria asintomática. Ese punto de, si este fuera, si estuviera dentro de sala, en este caso UCI y esto, bacteriuria más el sondeo, es una sepsis. Y eso se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué se hace de todas maneras? Porque es un cuadro séptico, igual que todos, ¿no? El médico le va a pedir un hemocultivo, cultivos varios, entre ellos puede significar, porque estamos hablando no solamente de tracto urinario, hay infecciones abdominales, neumonía, etcétera, tu hemograma, definitivamente, y acá coge el médico que puede pedir las dos cosas, un examen de orina, estamos viendo ahí, puede ser diabético y puede haber un compromiso renal, y también de todas maneras pruebas hepáticas y perfil de población, porque una sepsis puede encadenarse ya a otro tipo de problemas. Pero acá, de frente su orina, es hierocultivo pasa. No necesariamente de ahí el leucocito. Por eso te dicen, ¿no? Una orina con nitrito positivo, sin leucocitos. En el anciano,
principios de sepsis. Y las neumonías también son de las cosas, ¿no? Se observan, pero acá hay una situación realmente que es interesante, ¿no? No, este es infección de tracto urinario, neumonía, es prevalente, o sea, se puede decir, si este caballero que ha sufrido una, estoy viendo acá, neumonía, ya, me estoy yendo muy rápido. En caso de la neumonía, definitivamente también, ¿por qué razón se da? ¿No? Aparte de toda la patología, es porque ves eso, disminución del reflejo de oxígeno, pérdida de fuerza muscular, alteración de la función mucociliar, reflujo gastroesofágico, alteración del reflejo diglutorio, facilitan a qué? A una neumatía por aspiración. Una de las cosas que estaba conversando con un colega me decía, los ancianos tienen una particularidad, si tú le preguntas a un anciano si moja la almohada, ¿no? Es que está chorreándole, pues, ¿no? Entonces, la saliva. Entonces hay un problema de eglución ahí. Y a esos ancianos que tienen esa patología, o sea, esa por envejecimiento, no tosen a pesar de que tienen la sustancia, algún elemento ahí que molesta, ¿no? Inflamación, etcétera. No tienen fuerza, y es así, hay debilidad, etcétera. Hay alteración de la función mucociliar y ya no responde con esa tos, bueno, para eliminar. Hay el reflejo gastroesofágico, que también eso, en definitiva, es frecuente en los ancianos. Y alteración del reflejo diglutorio, ahí se da cuenta, entonces se queda esa carga. Y él en cualquier momento que está en su cama, hace una aspiración y provoca luego un cuadro, ¿no es cierto?, neumónico por aspiración. Entonces la causa de estos ancianos es neumonía por aspiración. ¿Y cuáles son los gérmenes frecuentes? Neumococos, hemófilos, legionela, y aparte de este componente que podemos tener acá respiratorio también anaerobios en la broncoaspiración. Y si es hospitalizado, las neumonías que frecuentemente es la pseudomonas y también enteropatógenos, pero son resistentes muchos a los antibióticos. Entonces, el hemograma, el hemocultivo, de todas maneras, porque recuerden que este es un punto también de salida, cultivo de secreción faríngeo aspirado, algunas veces el médico sí nos trae aspirado, un AGA porque hay compromiso respiratorio y refía de tórax. No puede olvidarse la imagenología dentro de toda esta patología para poder referirlo. Como les mencionaba antes, ¿no? Una de las cosas que quizás podemos concluir de lo que antes era la sepsis por problema urinario es por justamente esto, ¿no? Bacteriuria asintomática. Y esto se observa, ¿no? Con frecuencia, por eso que en los pacientes que van a ser prequirúrgicos, en este caso prostáticos o pacientes que tienen alguna anomalía, qué sé yo, ¿no? Este término ahí, a nivel abdominal bajo, ¿qué hace el médico? Nunca lo programa. Primeramente le pide orina y procultivo. Porque ya se sabe que esta es una situación de compromiso de postquirúrgico, ¿no? Y también de alto riesgo para el caso de los ancianos. Aparte de la Escherichia coli, que ya hemos mencionado antes, también vemos otros gérmenes, ¿no? Pterococo, estafilo, septo. Y definitivamente en hospitalización siempre tenemos patología como pseudomonas o enterobacterias altamente resistentes. Los factores predisponentes siempre va a ser la incontinencia urinaria o rectal, los sondajes, hipertrofia prostática. Es muy frecuente en esto y esto es lo que va a determinar estos problemas en ancianos. En el sistema nervioso central hay una cosa así interesantísima, ¿no? ¿De dónde empieza este cuadro? Recuerden que el anciano ya no tiene la inmunidad correspondiente, estamos hablando de ancianos ya bastante marcados, ¿no es cierto? No los ancianos jóvenes todavía, podemos decir. Los cuadros meninges, y como lo menciono acá, a partir de una bacteremia. ¿De dónde? De los focos infecciosos por contigüidad. Una otitis, una sinusitis, una mastoiditis. Eso es frecuente que le provoque a este anciano una meningitis. Pues ahí tenemos entonces prácticamente la causa, el lugar, la fuente de lo que va a suceder en este anciano si no se le cuida.
son lugares. Por eso, inclusive muchos le dicen, no, hasta las muelas cariaizos hay que curarlo mucho, el anciano. Por esos gérmenes que están ahí pueden desencadenar también otro tipo de patologías, inclusive cardiológicas. Ya se sabe eso, ¿no? Es una, por esta situación de la senectud en la parte inmunológica. Si esto fuera una meningitis que no tiene nada que ver con esto, y dice, diagnostica en la cuestión viral, el germen que, el virus que frecuentemente provoca meningitis en ancianos es herpes virus. ¿Se dan cuenta? El herpes virus también tiene que ver con esta inmunidad baja del anciano. Y esto es lo que mencionaba en antes, ¿no? La inmovilidad, la presión, etcétera. La infección de tejidos, en este caso de piel y tejidos blandos, la tercera causa de infección en el anciano. La inmovilidad, ¿no? No, no camine, no, y esto, lo otro. Uno dice, no deje el anciano. Tuvimos una reunión hace 2 días. Y una cosa interesante fue, ¿no? A mi costado había una anciana, pasado los 80 años, ¿no? Bueno, se cuidaba de no tomar gaseosa, pero los sándwiches que estaban ahí, se los devoraba y uno se quedaba mirando, pues, ¿no? Se devoraba y se llevó todavía algunos pancitos más. Y uno no le va a decir que no, pues, ¿no? Además, son cosas que uno no lo hace constantemente, pero a veces sí, no comas esto, no como a veces, mucho he visto los, los hijos, a veces déjenlos tranquilos mientras no sea algo más negativo. Esto les ayuda mucho a tener también otra dinamismo, ¿no? Las cosas, déjenlo, cuidándolo, déjalo trabajar. ¿Y cuál es el problema? La última opresión, las famosas escaras, ¿no es cierto? O sea, si uno dice el paciente tiene escaras, ¿no? Porque puede ser hospitalizado, puede estar en casa, etcétera, y acá definitivamente puede llevar a una infección igual, ¿no? Sepsis, porque también se ha visto orina, respiratorio y en este caso también de piel, da un problema séptico. Se le pide cultivo y se menciona, ¿no? En el cultivo, flora mixta. Una de las cosas que hemos cambiado nosotros ahí en el trabajo es flora mixta, hazle antibiograma a todo. No, pero es flora mixta, un momentito, hazle antibiograma a todo. No esperes ser un solo germen. En una úlcera de presión son varios gérmenes. Podemos encontrar cocos, bacterias y hongos. Entonces no se le puede excluir porque así se contamina estas heridas, ¿no? Acerca de estas úlceras. Entonces, es de etiología entonces polimicrobiana. Esa es la característica de las escaras. Por eso que acá se dice hemograma, glucosa, porque de repente es diabético, hemocultivo porque hay que ver que no haya despertado, ¿no? Porque un cuadro séptico también, y cultivo de la zona de la escara. Es lo que se solicita y lo que vemos nosotros, y entonces ya informamos nosotros todo lo que se observa. ¿Ok? Ok. Acá hay un poco más de complicación, ¿no? Porque hay que conocer algunas situaciones ya por trimestre, ¿no? Pero una de las cosas es que esto es importante, ¿no? Hay elementos que hoy se está trabajando mucho en banco de sangre, esto, ¿no? De sangre de cordón umbilical, inclusive hasta el cordón, porque ya se utiliza de ahí el stem cell, ¿no? Todas células madres, para muchas patologías en la actualidad. ¿Cuál es lo importante siempre? Y no voy a cansarme de repetirle que ustedes son los primeros que van a ver esto, cuando le hacen sale el bebé, ¿no es cierto? Van a ver un líquido y todos van a entrar ahí, en ginecología, el parto, y van a entrar. Entonces, usted ve un líquido amarillo claro, eso es normal el líquido amniótico. Usted ve un amarillo más citrino, podemos decir, más oscurito el amarillo, estamos hablando de que de repente hay una eritroblastosis, no es una alteración de incompatibilidad. Acá el compromiso puede ser por hematíes. Pero si encontramos verdoso o meconial, estamos hablando de hipoxia fetal. Así es, siempre va a suceder eso. Y si se encuentra el recién nacido y el líquido sale rojo o marrón, muerte fetal. Significa que ya está muerto el bebé.
Entonces, esto de acá sí lo van a o sea, ver ustedes, siempre lo van a ver ustedes. Entonces no deben olvidarlo esto, porque el resto de cosas sí son nuestras. Y esta primera parte sí lo ve el especialista y los que están al lado de, en el caso de los internos, residentes, etcétera. El diagnóstico siempre ecografía y bioquímica, ¿no? Aquí. Bueno, la gonotrofina coriónica, que es importantísimo, definitivamente se deriva de la placenta, puede también estar del hígado, el colon o la glándula pituitaria, pero en el mayor caso es de la placenta. ¿Qué dice? Es un marcador de evolución de enfermedad trofoblástica. Luego es un marcador temprano del embarazo. Son dos cosas importantes, ¿no es cierto? Y luego vienen los estímulos inmunes, etcétera. Pero estas dos, importantísimas. ¿Qué hay con los valores? Los valores que el ginecólogo siempre espera es tener mayor de 25.000 unidades por mililitro. Para él ya es positivo. Pero cuando abarcan entre 5 a 25.000 unidades, esto le llaman borderline, que puede ser por causa de un aborto temprano, un embarazo ectópico o muerte fetal. ¿Por qué? Porque va a haber descenso y estar entre 5 y 25, ¿no es cierto? El feto puede estar muerto, pero la placenta puede estar dando, ¿no es cierto?, en cantidades mínimas, ¿no? Entonces, esa es la situación de la gonadotrofina coriónica, la importancia que debe tener. El estrógeno, el más importante es el estradiol, he mencionado, que esto sí tiene que ver con la valoración de la gestación, del embarazo, de evolución normal, desarrollo materno, feto, placenta. Eso es lo importante. La progesterona evita el aborto. El antógeno placentario es también un marcador de la obesidad, de la diabetes, anomalías. Siempre se le ha achacado de que hay una parte responsable de la diabetes gestacional. Las gestantes generalmente cuando en la primera consulta le piden de todo, ¿no es cierto? Secreción vaginal, Papa Nicolau, control de proteinuria y ecografía obstétrica. Todo se le pide en la primera consulta de la gestante. Los controles para el bebé, si, cómo está su viabilidad, ¿no? Sangre del cuero cabelludo para ver el pH o la oxitometría también. Esos son términos de la especialidad, ¿no? ¿Para qué voy a pedir alfa-fetoproteína si este es un marcador eh, cancerígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayudó a diagnosticar y monitorizar el sufrimiento fetal. Eso también es importante en el caso de la alfa-fetoproteína. Y esto lo mencioné antes, ¿no? El estriol materno, en la cantidad de estriol pendiente, viabilidad fetal, función apropiada de la placenta. Entonces, ¿qué es? Va a valorar la unidad fetal materno-placentaria. Eso es lo que va a valorar la presencia del estriol en cantidades normales. Ahora viene esto, ¿no? Y definitivamente acá hay una complejidad tremenda. Cuando hablamos de aborto, es un múltiple, ¿no? Podemos decir que anomalías congénitas, entonces le va a pedir, no le va a pedir pues virus, ¿no? Acá de frente me voy hacia pedirle qué anomalías genéticas hay, aparte del hemograma, glucosa, etcétera. HCG que siempre se le pide a los pacientes, ¿no? Si hay una infección, sí le pido de todo. Aparte de su hemograma, etcétera, glucosa, le pido todo lo que significa gérmenes o virus. Digamos, en vez de RL, HDL, antibiótico, TORCH, que tengo que pedir, porque estoy pensando que sea por un cuadro infeccioso. Si es una madre diabética, le voy a pedir también, excluyendo la parte eh, de gérmenes o virales, le voy a pedir pues su glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente también su perfil hepático y esas cosas, ¿no? Y pensamos que es un cuadro de tiroideo, no debe faltar eso en la pediatra. Hay que pedirle también eso, el tiroides, porque eso también implica también un aborto. Entonces, la edad materna, importantísima. Ya recuerden ustedes que los mayores de 40 años, una gestante es embarazo de alto riesgo. Tiene que ver con complicaciones también posteriores.
Entonces, no podemos nosotros decir esto se va a tomar, dependiendo de la causa. Genética, infecciosa, ¿no es cierto?, que son importantísimos, y también metabólica. Ahí sí le agrego las cosas que deben ser. Y esto implica que antes de las 20 semanas, el menor de 500 gramos debe pesar y tener el desarrollo fetal. El embarazo ectópico ya hemos visto en una de las series que ustedes han revisado: abortos repetidos, legrados, uso de DIU, etcétera, y los valores de HCG que disminuyen. ¿Qué debo pedir? Aparte del HCG, que disminuye la antecedente y su ecografía. Ahora, si esto también implica que hay otras cosas, definitivamente hay que pedirle toda la batería de lo que he mencionado. Pero si esto se da solamente por implicaciones propias, anatómicas, estructurales, etcétera, el resto deja de lado. ¿El HCG para qué es? Un marcador de la enfermedad trofoblástica. Entonces ahí vemos nosotros, la enfermedad trofoblástica puede ser una mola, una coriocarcinoma, y en caso del varón, un seminoma, ¿no? Células germinales. Y los valores son definitivamente altos. Altos. A pesar de ser el primer trimestre, tiene hasta 1 millón, puede tener hasta más. Entonces ya el médico sabe que esto no es normal y se le observa. Y una ecografía ayuda mucho, y los niveles de parte de HCG también, enfermedad trofoblástica. Trofoblástica. En el segundo trimestre, definitivamente la preeclampsia, el eclampsia, el síndrome de Gel es importantísimo. Acá lo importante es observar la presión y la proteinuria. Son estos los que van a llevar que sea grave o no. Luego las pruebas hepáticas y la trombocitopenia, que esto puede llevar ya la gravedad a un síndrome de Gel. Entonces, presión arterial, la proteinuria es la avisal. Luego se puede agregar ya el problema de trombocitopenia, que ya está llegando a un síndrome de Gel, y pruebas hepáticas, en este caso la transaminasa, que también sube. Esto lo mencionaba antes, ¿no? La diabetes gestacional. Cuando uno está pensando, ¿no?, en esto y todavía no ha nacido el bebé, entonces está todavía en época, entre las 26 y 30 semanas, ¿no es cierto?, el test de Sullivan. Pero la mayoría de casos le hacen una ecografía y encuentran, o nos entregan a veces a nosotros, dice bebé macrosómico, ¿no? Entonces sabemos que la madre debe ser diabética. Pero si en caso todavía hay esa sospecha, el test de Sullivan va a ayudar. Aparte del hemograma, la glicemia, examen de orina, pruebas hepáticas, etcétera. Pero esta prueba de acá es prueba para ver la diabetes gestacional, que parece mucha tolerancia a la glucosa, o curva de tolerancia a la glucosa. El óbito fetal puede significar por patología en cordón de placenta, placenta previa, etcétera, ¿no? Hay sin número de, algunos son después de las 20 semanas, después de la semana 28, etcétera. Y hay causas, por eso le digo que en el caso en esto sí es una variable que el ginecólogo tiene que conocer así muy, porque hay unas causas maternas y causas fetales. Entonces no se le va a pedir todo, pues, ¿no? Entonces, generalmente dice acá, si hay causa materna, que hay un óbito fetal, autoinmunes, definitivamente. Mayor de 42 semanas, eso es una de las cosas que ha pasado, sí, definitivamente. Problemas de preeclampsia, ruptura uterina o virales o parasitarias también igual provoca. En caso de niños generalmente son mayormente causas genéticas cromosomales. Entonces, se le va a pedir de todas maneras si carga genética en designación. Parto prematuro. Esta es una de las cosas que sí últimamente se ha dado mucha bola, en términos que hay una prueba que es la fibronectina fetal, y también en caso de la madre también, ¿no?, porque se toma en la secreción vaginal también de falda directa, y esto es la fibronectina. Así en general es una prueba para determinar si hay una amenaza de parto prematuro. Y el tercer trimestre
rotura prematura de membrana. Una de las cosas es, ¿este es el líquido amniótico o no? La gente va, dicen, pierde el líquido y se has roto la fuente, ¿no? ¿Y qué es lo primero? Determinar que esto sea líquido amniótico. Si es líquido amniótico, va a aparecer el test del helecho. Y el test del helecho, que tiene su nombre también. Parece un helecho esto. Si esto es, se le coloca una gota, ¿no?, de la secreción de la madre, de la gestante, y hace esto en la lámina, es líquido amniótico. Si no aparece, es orina. Entonces, lo primero que tiene que hacer si rotura prematura de membrana es determinar si es líquido amniótico o no. Luego ya procede a hacerle su tratamiento a la paciente, ¿no? ¿No es cierto? Y se le hace todas las baterías, incluido encima se le agrega la parte antibiótico a la madre. Placenta previa, desprendimiento prematura de placenta. Y esto, definitivamente, aparte de todo lo que podemos solicitarle sangre, ya esto suena más a una situación quirúrgica. Entonces tiene que tener con todas sus variedades. La infección viral se da. Estas son las causas de la infección viral en la madre y estas son la infección viral bacteriana, digo, la infección viral y esta es la infección bacteriana que la madre puede brindarle al feto. Y estas son todas estas variables que hay en los últimos años, chikungunya, etcétera, ¿no? Que son los virus que se pueden manejar ahí. Y ahí se le tiene que pedir todo, definitivamente, a estas pacientes, porque va a transmitir definitivamente el embarazo al niño. Esto de acá ya es algo más radiológico. Ok. Este es algo que ya está en las preguntas. No digo que igualito, pues no, eso sería ya un extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las que está ahí definitivamente, ¿no? Y que se le va a colocar siempre en cuadritos, ¿no? Si este paciente tiene un intento de suicidio, que está en sus historias clínicas, 72 horas ingesta 4 litros de boca y 15 gramos de paracetamol, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? El único diagnóstico que tiene es hallar que el paracetamol. No hay otro diagnóstico. Para decir que es una toxemia a esto hay que hallar el medicamento o el químico o la pastilla, lo que sea, pero puede ser en sangre o en orina, que generalmente se observa. Entonces, este es el diagnóstico, ¿ok? No es que acá sí tiene un problema de esto, el hemograma subido, no. El diagnóstico es determinar que sea el paracetamol. Si yo tengo un fractil de sangre periférica, un paciente se observa en serie de macrocitosis, monocitosis, presencia de cuerpos de Heinz. Yo tengo que saber que, como antes la mencionaba, macrocitosis, generalmente son hematías grandes. Eso me suena a anemia megaloblástica, ¿cierto? Sin mirar acá, ¿es gestante o es anciano? Pero esto ya son situaciones que se manejan muy, pero la primera parte a veces nos equivocamos, ¿no? Cuando hablo de macrocitosis siempre estoy pensando yo en megaloblástica. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco esto ahí en la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser obeso? Pues estamos hablando de un paciente de historia. ¿Qué significa tener un paciente con diabetes mellitus? Y esta es la historia siempre les he dicho que el COVID-19 está ahí de cajón, ¿no? Por si acaso. ¿Qué? Estos son antecedentes de comorbilidad, pues. Nada más. No hay otra cosa. Son antecedentes de comorbilidad. Eso no debemos olvidar. Puede ser hipertenso, puede ser hiperlipidémico, son antecedentes de comorbilidad. Ahora, ¿qué pasa? Cefalopatía, tos seca, sensación de asa térmica cuantificada en el hogar, dificultad respiratoria, cefalea, presión arterial, 110-70, frecuencia respiratoria, temperatura. ¿Cómo se pone acá? ¿Es un paciente hipotenso? ¿Sí? ¿Hay un síndrome respiratorio? ¿Sí? ¿Qué le puedo tomar a este paciente? Yo sé que ya tiene por la historia, sino que ahorita estoy partiendo esto, ¿no? Si hay problema respiratorio, no debe olvidarse que tiene que hacer una AGA. Y si hay otro compromiso, recuerden cefalopatía, todo eso puede tener también las consecuencias de todo lo que es la carga viral, ¿no? Pero no debe olvidarse que debe haber un hemograma. Porque ahí hay una frecuencia respiratoria, hay un compromiso respiratorio, puede ser un cuadro, ¿cierto?, séptico, y entonces tengo que conocerlo.
aparte de la que hay que verle el virus, no estamos negando eso, sino que estamos hablando en ese momento qué le toma a esos pacientes con esta sintomatología. Cuando hablamos de saturación, 78, ¿no es cierto?, por ciento, y ahí le pregunté acá uno dice, ¿y a qué significa tener una saturación de oxígeno 78? Parece mentira, pero nos hemos olvidado que hay hipoxemia. En este paciente le voy a tomar electrolito definitivamente porque está con un oxígeno bastante bajo, pero es una hipoxemia, y cuando hablan de hipoxemia inclusive hasta de 70 abajo es una hipoxemia grave. Y recuerden que este cuadro, que los casos que han tenido, bajó a 60, es una hipoxemia gravísima, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden de eso, ¿no? Entre 90 y 95 se habla, ¿no? O sea, 90 hay una hipoxemia leve, mayor de 70, 80, hipoxemia moderada y grave, etcétera, menor de tanto, ¿no? Mayor de 70, menor de 70. El paciente ha tenido 78, está en ese borde. Y ahí inclusive hasta el diagnóstico era prueba de COVID-19 y con IgG e IgM positivo. Esta prueba es inmunocromatografía. ¿Qué está significando? Los dos están positivos, están en esta enfermedad. Si fuera la M, me está hablando que es un proceso agudo, y si fuera solamente la G, me está hablando que ya hay una atenuación del virus. Pero acá está casi a nivel, entonces todavía sigue el proceso, ¿no?, en este caso. Entonces, uno tiene que manejar eso, porque inclusive, yo me preguntaba hasta los, ¿qué te opinas de esto? Ah, no, ya está recuperándose porque la G y ya no aparece la M. Y en otros están juntos, y en otros está la M, como dicen, tres niveles, ¿no? Los dos están al mismo nivel, el proceso todavía continúa. Solamente la M está hablando del proceso agudo, que está ahí, ¿no es cierto? Y la virosis. Si solamente hay G, estoy hablando que está atenuando la enfermedad. Entonces son cosas que sí deben de conocer ustedes porque son pruebas muy sencillas. ¿Para qué nos es útil el dímero D? Generalmente para, en caso de esto, un CID y también trombosis. Bien. Paciente que ingresó a la UCI en los siguientes diagnósticos. Miren, es el mismo paciente: insuficiencia respiratoria, sepsis con COVID, diabetes mellitus compensada. Yo estoy retrotrayendo las cosas. ¿Qué le puedo pedir? Si tiene insuficiencia respiratoria, un haga pues con hemograma. Si un cuadro séptico, dímero D, pruebas hepáticas, renales, cardíacas, porque una sepsis definitivamente va a ser compromiso de varios órganos, ¿no? Si es diabetes mellitus, una hemoglobina glicosilada. Imagínense, estoy comparando nada más lo que se ha hallado y lo que puedo haber hallado yo en mis pruebas de laboratorio. Y viene otra acá: hemodinamia se deteriora de manera espontánea, progresiva, de una disminución de la saturación, 60%, es una hipoxemia gravísima. Frecuencia respiratoria, acá está cayendo ya la frecuencia, no, está subiendo la frecuencia cardíaca, está hablándose acá de ya una hipertensión, encefalopatía, ¿sí? Un compromiso ya. Inclusive cuando muchos médicos de encefalopatía, salvo en estos casos que hubo bastante riesgo, no lo hacían, pero si fuera otro tipo de virus, sí le hacían una punción lumbar, líquido cefalorraquídeo. Agitación psicomotriz, cianosis, hablando ya de problema respiratorio neto, ¿no es cierto? Signo de hiperfunción, caída netamente respiratorio, etcétera, etcétera. Y acá viene, ¿no? Enfisema subcutáneo en la región cervical debido a la irritabilidad, intubación endopancreal. No he visto estos casos, ¿no? Que puede haber electrolito, etcétera, intubación. Y viene acá, ¿cuál es la complicación de esa intubación? Todo esto sí es un problema, pero ¿qué más te va a traer? Un cuadro infeccioso. Se va a agregar bacterias acá, y eso ya se sabe. Aparte de que puede haber un sangrado por el mismo procedimiento, uno de los riesgos es la infección. Y encima le ponen respiración mecánica, ¿no es cierto? Pues estamos hablando ya de cuadros de muchas veces, ¿no?, que hemos visto nosotros en esta temporada de Pseudomonas, y no salen al paciente. Entonces, ¿hay una complicación de intubación? Sí, la hay, ¿no es cierto? Caso infeccioso. El paciente tiene una mala evolución, fallece a las 32 horas, se le ingresa posiblemente los diagnósticos agregados, planteados efecto Macklin y shock obstructivo. Esas cosas tienen que conocerlo usted así evidente. ¿Por qué es el efecto Macklin? Es la neumomediastino.
Por esa razón que en el examen que ustedes han visto dice crepitante, ¿no? Es media así. Este es un efecto que se observa en parte radiológica, pero lo observan ustedes en la parte clínica en el examen. Y shock obstructivo significa que a pesar de que el corazón no está tan dañado, no hay distensibilidad. O sea, no permite el llenado. Provoca todos estos cuadros vasculares que hemos visto. Entonces, ¿y cuál es el diagnóstico de este paciente anterior? No se olviden, es un sepsis. Sepsis COVID por COVID-19, diabetes mellitus y no sé qué más tendría acá, obesidad me parece. Pero acá normalmente es el SARS-CoV-2. COVID-19 es para el público. Y mira una cosa interesante, ¿no? El tema de malar. Todo el mundo dice, lupus. Muy bien. Nada más, ¿qué le pide? Bueno, yo le pido a ANA, SM, la triada también que es importante. Bueno, ¿y por qué mueren un lupus? Aparte de toda la deficiencia, mueren por una situación renal, ¿no es cierto? Entonces yo no me puedo permitir no pedir un examen de orina. Yo ya sé que es un lupus, pero ahora quiero ver si puede haber complicaciones. Porque con esta examen de orina digo, es una nefritis o una nefrosis, en este caso, dependiendo de la pérdida de proteínas por lupus. Entonces hay una nefropatía lúpica. ¿Qué me relaciona con otras enfermedades autoinmunes? Sjögren, antifosfolipídica y por tercer lugar, artritis reumatoidea. ¿Se dan cuenta? No es solamente porque yo sé que es lupus, sino hacia dónde va y cuál es la relación. Porque ustedes han visto ya una de las historias en la cual había mixtos. Y eso se da, es mixtos. En las pruebas inmunológicas que mencionaba aquí en esto, remarcar, ¿no? ANDS, este es lupus, pone lupus, y eso es lo que ha pasado en la anterior, ¿no? Y se pone acá el germen, un momentito. Yo no estoy hablando que me pongas acá que tiene una salmonelosis, sino qué compromiso tiene. Ustedes ven acá, complementos. Acá tiene artritis reumatoidea, factor reumatoidea. Y los complementos me están diciendo que sí, esta es una nefritis lúpica. Y ese es el diagnóstico, no es el lupus, por si acá. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? De estos pacientes que tienen antecedentes obstétricos, ¿no? Hay una menarca de esto y tiene 4 embarazos. Uno de ellos, o sea, 3 normales, o 3 vivos y uno muerto. Es el último. Papá, A positivo, mamá O positivo. El primer hijo O positivo, de la madre, no hay problema. Segundo hijo, A positivo. Tercer hijo, A positivo. Pregunta, ¿hay o no sensibilización en la madre? Sí la hay. Entonces, el tercero, sí debió hacerle esta prueba, ¿no? Desde COMS. Porque ahí se hubiera determinado que no hay necesidad de hacer las pruebas que hizo de toda la batería para TOR, todas esas cosas, ¿no? Porque acá era incompatibilidad ya por sensibilización de los dos anteriores. Tengo una orina, pongo la orina y nada más le digo, haga usted, infórmeme qué es lo que encuentran, cuáles características que hay. Hay una oliguria, doctor, hay turbidez, estoy pensando que hay algunos elementos como están acá, hay proteinuria, hay leucocituria, hay hematuria, hay cilindruria, y acá me hablas de proteína tal, eso es un síndrome nefrítico, doctor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo deseo que ustedes lleguen. Porque la parte clínica, les digo, van a trabajarla 30 años, ¿no? Y a veces la parte que es más sencillo conocerlo porque está ahí visualmente, no la sabemos catalogar y muchas veces que nos equivocamos. Y es una de las cosas que yo iba a tomar eso, ¿no? Pero un poco me he quedado, ¿no? Acá, por ejemplo, Bartonelosis, ¿no es cierto? Bartonelosis, ¿de dónde viene? Una frutilla de sangre periférica, vamos a verlo, en la enfermedad de Carrera. Acá es una de las cosas que se han equivocado la mayoría, ¿no? Acá ven esto y le han puesto no sé qué cosa, ¿no? Este es una Yersinia pistis. La Yersinia pistis es un bacilo gran negativo que tiene los polos bien sentidos, ¿no? Es bipolar, coloración bipolar le llaman eso.
causante de la peste, ¿dónde la puedo conseguir para poder hacer diagnóstico como cultivo y aspirado del ganglio? Inclusive hasta en el pulpo. Acá en marco, células medias redondeadas, intracelular, que llena todo el macrófago, porque es un macrófago de Schwann. ¿De dónde puedo sacar yo para poder determinar esto? Muestra de tejido, sangre o médula ósea. Esta es una, bueno, de frente, ¿no? Porque es difícil esto, porque de todas maneras hay alveolos, pero nos perdemos, ¿no? En una perfilosis pulmonar, ¿cómo hago el diagnóstico? Y ahí está. Puede ser por esputo, puede ser por ELISA, examen de ELISA, o también por mirando radiografía. A pesar de que se parece mucho a la tuberculosis, cuando se ponen esas tumoraciones, o se agregan en cavidades también igual. El histoplasma, muy bien. Medio de transmisión, inhalación. La causa, los elementos de ave, ¿no es cierto? ¿Cómo lo diagnostico? Por hemocultivo, por ELISA, esputo y orina. Y algunas de las cosas que se han olvidado ustedes, ¿eh? Este es el virus de hepatitis B. Diagnóstico, sangre, el antígeno de superficie. Nada más. Esta es otra de las también que se han un poco equivocado. Me hacen esto de acá, siempre les he dicho de la cabeza a los pies. ¿Ah? ¿De qué sucede? Le ha dado toda estaba en la octava y décima semana, doctor. Ah, muy bien. Nada más. Sí, puede ser una mola. Ah, muy bien. Arriba, ¿qué dice? Paciente de 41 años. Este es un embarazo de alto riesgo. ¿Se dan cuenta? Por la edad. ¿Y el embarazo de alto riesgo qué tiene? Por diabetes, por infecciones, preeclampsia, parto prematuro, aborto espontáneo o mortinatalidad. Muerto antes de nacer. Eso provoca ¿qué? Embarazo de alto riesgo. Tiene acá una historia clínica, ¿no es cierto? Esta es la típica, que yo les mencionaba antes, ¿no? Este es el famoso embarazo ectópico, ¿no? Sangrado, dolor, aborto espontáneo, legrado, dolor al examen, HCG que disminuye, la ecografía, ¡pum! Embarazo ectópico. Y estas son las últimas. A las 5 horas después de terminar la transfusión, ya, post-transfusional, entre 5 a 6 horas, cuadro respiratorio, traslit. Aquí se hace la prueba porque el neonatólogo dice que hay una incompatibilidad, una enfermedad hemolítica recién nacido. Se le hace todas las pruebas de ABO y se dice es negativa. Entonces, no es por incompatibilidad, podemos decir hasta no es compatible ni con RH, ¿no? Como supongamos. Pero se le hace la prueba de Kunz indirecta a la madre y sale positivo. Entonces, ¿qué hace el neonatólogo? ¿Se sale positivo? Sí, entonces, ¿puedo saber por qué la incompatibilidad? Entonces dice reactividad del suero materno frente a panel eritrocitario. Ya no se enfrenta a los grupos A, B ni RH. Se presenta un panel eritrocitario diferente, porque tiene un indirecto positivo. No tiene positividad para la ABO. ¿De qué encuentra? Anticuerpos irregulares, uno de ellos el sistema DAFI. Es lo que te lo digo, porque al neonatólogo a veces desesperado dice qué cosa es si tenemos que hacer todos los estudios, ¿no es cierto? Esto lo hacen en hospital nivel 4 porque es una prueba bastante compleja, ¿no? No es tan fácil. Y nuevamente acá. Ahora dice, 10 horas después se le hace 9 paquetes. ¿Qué cosa es? Una transfusión masiva. Sea chico, grande, mujer, cualquier patología es una transfusión masiva. La triada va a ser sin acidosis, hipotermia y coagulopatía. Triada fatal, ¿eh? No estamos hablando de una cosa, morbilidad ni eso, sino es fatal. Aumenta la afinidad, pero hay una cosa interesante, aparte de las alteraciones electrolíticas, es la toxicidad al citrato. ¿Por qué? La cantidad de paquetes hace que el citrato suba y provoca hipocalcemia.
La hipocalcemia va a provocar tetania, arritmia, parestesias, etc. Ahora, como son sangres que se utilizan, no son sangres de hoy día ni mañana, a veces son de varios días, es una sangre almacenada. ¿Y cuál es el problema de una sangre almacenada si se le da por cantidades? El potasio está elevado. Ustedes saben cuando el potasio sube, muy sube, 7, 8, etcétera, puede dar un paro cardíaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una situación de ahí que sí tienen que manejarlas ustedes. Aquí nos quedamos y lo único nomás, miren las cosas ahí, ¿no? Algunas preguntas van a valer. Sí, yo se lo he dicho a todos, acá no es cuestión de mi grupo, no. Una de las cosas que sí no deben olvidarse nunca, por todo lo que hemos pasado, es, en este caso, SARS-CoV-2 o COVID-19. Eso no pueden faltarlo, no pueden olvidarlo, porque es una época muy difícil que hemos pasado y quizás podamos pasar otras cosas más. ¿Y por qué razón? Para que evitar que también haya errores. No he tocado otras cosas para no ser susceptible, ¿no? Pero una de mis preguntas hubiera sido, ¿no? En este septicemia viral, ¿usted usaba antibióticos? ¿Se dan cuenta? Son cosas muy especiales ahí en ese caso. Entonces espero que haberle brindado algo, por lo menos dentro de la Navidad. Y bueno, ya nos veremos el día jueves, pues, en el examen. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes.